Bienvenidos a este nuevo contenido de geopolítica. Hoy vamos a hablar de la geopolítica, de la religión católica y de todas estas revoluciones que está sufriendo el catolicismo desde la llegada del Papa Francisco como máxima autoridad de la Iglesia Católica. Hoy, 17 de junio del 2019, la Iglesia Católica dio un paso histórico en el debate sobre la conveniencia de abolir el celibato en los sacerdotes y en la concesión de ministerios oficiales a las mujeres. Desde la llegada del Papa Francisco al poder, ¿sí? Justamente como Papa, se vienen dando una serie de hechos muy importantes, por lo cual uno puede decir sin temor a equivocarse que el paso del Papa Francisco en el poder del Vaticano, en el máximo poder del Vaticano, no va a dejar indiferente, porque ha hecho actos, algunos simbólicos y otros formales, muy importantes, ¿sí? Recordemos primero el reconocimiento, ¿sí?, mundial que dio el Papa Francisco al tema de los abusos por parte de numerosos sacerdotes, ¿sí? Abusos que, como recordamos, han existido desde siempre, pero era algo que siempre la Iglesia Católica tenía tendencia a tapar, y el Papa Francisco de alguna manera lo puso sobre la mesa. Otra cosa muy significativa que ha hecho el Papa Francisco fue sin duda las relaciones diplomáticas, el rol que jugó el Papa Francisco y el Vaticano para levantar justamente el bloqueo a Cuba en la época en que estaba Barack Obama. Ahora con Donald Trump la situación se ha complicado nuevamente, pero ese juego geopolítico sin duda también marcará el paso del Papa Francisco en la Iglesia Católica. ¿Y qué decir del reconocimiento en 2016, ¿sí?, de María Magdalena como apóstol de los apóstoles, de ser la prostituta o de ser la mujer poseída por los 7 demonios? ¿Sí? Le dio ese reconocimiento oficial a María Magdalena como apóstol de los apóstoles. Otras frases sin duda muy importantes del Papa Francisco que marcarán también un antes y un después. Recuerden que lo que dice el Papa Francisco después, en principio, se debería ir bajando, ¿sí?, a todas las iglesias del mundo. Entonces, por ejemplo, que el Papa Francisco haya dicho es mejor ser un buen ateo que un mal cristiano, ¿sí?, también son frases muy importantes que van bajando poco a poco todos los escalones que existen en la geopolítica del Vaticano hasta llegar a la gente. Pero quiero volver un poquito al tema del celibato, que me parece un tema importantísimo. Respecto del celibato, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, es que originalmente los primeros sacerdotes católicos no necesitaban ser célibes para ejercer, ¿sí? Es verdad que después, durante los siglos siguientes, esto fue reconocido como un valor muy importante, ¿sí? Pero recordemos que entre los católicos de rito oriental, los ortodoxos, ¿sí?, todavía hoy en día existen sacerdotes casados. Entonces, ¿qué fue lo que llevó a la Iglesia a exigirle el celibato a los sacerdotes católicos, sabiendo que con todo el tema de las pulsiones sexuales y mantenerse célibe, ¿sí?, es un manejar muy difícil de toda la energía sexual que tienen todos los seres humanos, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que llevó a la Iglesia a exigirle el celibato, con todo lo que eso significa y con todas las consecuencias, atroces, diría yo, consecuencias que hemos visto que ha sucedido con este tema? Es cierto que durante los siglos III y IV ya existían movimientos dentro del catolicismo que proponía que los religiosos deberían practicar el celibato, pero la preocupación del celibato empezó a cobrar fuerza, ¿sí?, a partir del siglo XI.
y el celibato acabaría instituido, ¿sí?, en los dos concilios de Letrán, el primero en 1123 y el segundo en 1139. ¿Sí? A partir de los concilios queda decretado que los clérigos no podrían casarse o relacionarse con concubinas, y muchos dicen que esta marcación, ¿sí?, esta exigencia del celibato fue dado por una razón principal, que era porque empezaba a degenerar un poquito el tema de las relaciones sexuales dentro del clérigo. Pero existe una segunda también razón muy importante, y tal vez la más importante, que era también que hay que entender que en esa época, ¿sí?, empezaba todo el tema de las cruzadas, para lo cual la Iglesia Católica empezaba a necesitar mucho dinero, y lo cierto era que, como los religiosos estaban casados, ¿sí?, la Iglesia Católica, a la muerte del religioso, también se tenía que hacer cargo de la familia, de los hijos. Los bienes del sacerdote no le iban, no le retornaban de alguna manera, como lo hacen ahora a la Iglesia, y la Iglesia de alguna manera debía transferir o debía hacerse cargo de la familia del religioso. Con la instauración del formato, de alguna manera, de la instauración de la exigencia del celibato en los religiosos, hay una importantísima cuestión económica que hace que la Iglesia Católica, ¿sí?, que hay un importantísimo peso económico también que llevó a la Iglesia a tomar esa decisión, ¿sí? Entonces, es verdad que se quiere evitar la degeneración del clérigo, pero entre paréntesis podemos decir que esta degeneración ha seguido existiendo a pesar de la exigencia del celibato, ¿sí? Volvemos a repetir, lo que hoy se está viendo en la actualidad con todos los casos de pedofilia no es una cosa que ha salido, no es una cosa que existe hace poco, no, existe desde siempre, ¿sí?, pero ha salido a la luz, y hay que reconocerle al Papa Francisco, ¿sí?, más allá de que haya gente que le guste o no el Papa actual, ¿sí?, que ha puesto en la luz y ha oficializado el reconocimiento de la Iglesia de estas atrocidades que se venían cometiendo, ¿sí? Y el celibato, como podemos ver, no es algo que existe desde siempre, sino desde el siglo XII, repito. Y una de las cuestiones más importantes, ¿sí?, fue el peso económico, ¿sí? De alguna manera la Iglesia Católica, con esa imposición del celibato, en parte, ¿sí?, buscaba deshacerse de esta necesidad, ¿sí?, de tener que mantener a las familias de los religiosos. Y este pequeño paso, ¿sí?, que está dando hoy la Iglesia Católica de empezar a debatir el hecho de que no sea necesariamente, ¿sí?, una condición sine qua non ser célibe para poder ejercer oficios religiosos dentro de la Iglesia Católica, se está dando sobre todo, ¿sí?, porque en algunas zonas, ¿sí?, esto sería abierto en un principio para algunas zonas limitadas del mundo en donde la Iglesia Católica no deja, no puede, no logra tener representantes, pero reconozcamos que es un paso muy importante, y sin lugar a dudas, ¿sí?, el paso del Papa Francisco en la Iglesia Católica también será recordado por esto que veníamos diciendo, darle un nuevo rol, ¿sí?, a la mujer, un nuevo rol en el sentido de, como lo dijimos, el reconocimiento de María Magdalena, ¿sí?, la concesión de ministerios oficiales a las mujeres. Recordemos también que en el 2019, no hace mucho, un obispo auxiliar chileno, ¿sí?, tuvo que renunciar porque había tenido propósitos misóginos en cuanto a las mujeres. Por eso vemos que de a poquito, ¿sí?, en esta crisis que vive la Iglesia Católica, si bien el cristianismo y el catolicismo es una de las religiones con más peso en la geopolítica del mundo en cuanto a números, ¿sí?, vemos que esta nueva apertura de la Iglesia Católica se da en un contexto, ¿sí?, en donde la Iglesia Católica ve una merma de sus fieles,
de sus religiosos, muy importante, y apuesta de alguna manera, como muchas otras organizaciones y estructuras, a tener que evolucionar, a tener que transformarse si es que pretende sobrevivir. Como decimos, ¿sí? Muy importante el rol del Papa Francisco en cuanto a los abusos sexuales. El único papa en la historia que sufrió justamente por el tema de los abusos sexuales la renuncia de todos los obispos en Chile. Increíble entonces esta revolución que está surgiendo en la Iglesia Católica. Veremos cómo continúa este tema, pero repetimos una vez más el paso del Papa Francisco, ¿sí? Como Papa de la Iglesia Católica, seguramente no quedará desapercibido por todas estas reformas, revoluciones que están sucediendo. Esperamos entonces que este contenido te haya gustado, te haya interesado. Gracias como siempre por tu interés y nos vemos en un próximo encuentro.